tenemos varios, ¿viste? Tenés el Gauchito Gil también. La religiosidad popular es una fusión entre el catolicismo, el cristianismo y las creencias populares e incluso también la religiosidad de los pueblos originarios. Por eso acá en este sector del museo podemos ver al Gauchito Gil, que es un santo popular, ¿no? Sí. Una persona que realmente existió y que fue un luchador también y que tuvo una muerte muy llamativa, y a partir de esa muerte se generó un credo. También tenemos a la muerte o el Señor de la Paciencia, que deriva de relatos bíblicos, pero que está mezclado con las creencias populares que le fueron sumando detalles a esta creencia religiosa, ¿no? Por lo general se le piden cosas o se le agradecen ciertas concreciones que se le han pedido, y están siempre en medio de un ritual que es el que se fue transmitiendo a lo largo del tiempo. ¿Y por qué se lo asocia tanto al gauchito, más allá de la jerga popular que rodea el litoral, digamos? Sí. El gauchito, yo por lo que dijeron que era devoto de San Muerte, otros dicen que no, que sí. No sé qué tiene que ver así para eso. No, la verdad que no sé. Para mí son dos entidades separadas. Que el gauchito en vida haya creído en San Muerte es muy posible, porque es una creencia que lo antecede a él, así que sería... Pero no hay nada que lo acredite. No, digamos. Claro. Están juntos por ser parte del litoral, por decir. Sí, sí, forman parte de una especie de conjunto de santos y creencias que son muy populares en la región y que tienen que ver también con el hecho de la diversidad cultural. Estos territorios estaban poblados por los pueblos originarios hasta la época de la conquista, que fueron atravesando distintas etapas históricas hasta llegar al día de hoy, que las comunidades aborígenes todavía existen, afortunadamente, pero en un número reducido, y aún tienen por delante recuperar un montón de derechos perdidos en el camino. Sí. Después la oleada de inmigrantes, y en el mismo momento, también a fines del siglo XIX, muchos criollos vinieron a este territorio del Chaco, desde Corrientes, desde Paraguay, desde Salta, desde Santiago del Estero, sí. Cuando se comenzaron a establecer aquí obrajes, o sea, explotación forestal. Así que también estamos atravesados por las culturas, además de los aborígenes, por las culturas de los criollos, correntinos paraguayos, salteños santiagueños, y de la corriente, las tres oleadas inmigratorias fundamentales que vinieron en su mayoría desde Europa, desde distintas partes de Europa. Así encontrás en el Chaco, sobre todo en el interior también, yugoslavos, ucranianos, checoslovacos, alemanes, franceses. Hay una cruza cultural muy rica y muy interesante. Y esto también se debe a eso, a ese sincretismo, a esa convivencia de distintas culturas. Cuando habla de explotación, estamos hablando de esclavos también que han tomado así de... No era esclavitud, pero sí se hacían prácticas que trajeron los ingleses, que consistía en que el patrón le pagaba con una moneda acuñada. Sí. Las tenemos aquí para verlas del otro lado, por la patronal, y el obrero tenía que gastar esa moneda en el almacén del patrón. O sea, sí, es un sistema por el cual el obrero trabajaba por la comida, básicamente, porque la misma moneda decía vale por 1 kilo de pan, 1 kilo de hierba, 1 kilo de carne. Digamos.
Sí, tengo entendido que la iglesia no reconoce ninguno de estos santos populares porque no entran en El régimen el catolicismo. régimen, pero que la gente practica esta creencia acá en esta región es indudable. Claro, porque me dijeron que ahora viene el 15 de agosto, que dice que es la fecha del santo. Sí. O sea que va a haber una manifestación por acá, digamos. O sea, se lo ve notoriamente. Ahora actualmente en Resistencia no se ve, pero que la gente en su hogar tiene el santo, eso sí. Hay una parte de la población que conserva la costumbre, la creencia. Está bien. Con el tiempo se fue diluyendo un poco como un montón de prácticas culturales. En la modernidad, en el presente, digamos, se ven un poco afectadas o las nuevas generaciones no las adoptan. Por eso la misión que tenemos, una de las misiones que tenemos en este museo es recordar eso y tratar de que no se pierda, Está bien. porque hace a nuestra identidad. San la Muerte tuvo su auge en el siglo XIX, XX, y después, con el tiempo, durante el siglo XX, bueno, se fue instalando lo del gauchito. Se hizo realmente popular, no solo acá, sino en todo el país. Es una cuestión que me parece que quedó un poco apartado lo de San la Muerte, no es tan masivo como lo del gauchito. Sí. Algunas estaban hechas a martillo. Bien artesanal. Sí. Sí, era la única manera. Sí. Incluso algunas de estas monedas servían para entrar al baile, a lo que se le llamaba la bailanta. La baila, a ver. O sea, era un cospel que servía de entrada Sí. para entrar a la bailanta, que también era administrada por el patrón. Era como una especie de reunión para baile. Sí, para que De cierto sector. Sí, para los obreros. Los obreros. Sí. Y bailanta, la palabra bailanta viene de las mujeres que contrataban, que eran prostitutas. Contrataban prostitutas y una orquesta para el baile. Entonces a las prostitutas que eran contratadas para bailar con los obreros, les decían las bailantas. Y después se trasladó el nombre de la persona, digamos, al hecho, a la reunión social de baile como bailanta. ¿Y esas prostitutas de dónde vendrían, digamos? Y vendrían de los centros más cercanos, digamos, suponete acá, desde Santa Fe, que en aquellos tiempos ya era una ciudad importante, mientras acá recién estaba empezando todo. Esta provincia nace, digamos, en 1887. O sea, antes de eso era un territorio, vas a ver que en los mapas dice de territorio indígena o aborigen. Era un territorio que no se había incorporado al Estado Nacional aún. Cuando termina la guerra de la Triple Alianza, se establecen los primeros obrajes, estos de los que estamos hablando, y empieza a conquistarse el territorio. Después por la fuerza del ejército argentino, en lo que fue la conquista del Desierto Verde. Sí. Porque primero hicieron en el sur, en la Patagonia, la conquista del desierto, y unos años más tarde hacen lo mismo acá en el norte. Sabe que yo ahora estoy por irme al colectivo a tomar el colectivo que va de la isla del Cerrito, que tuvo mucho que ver con toda esa guerra, la Triple Alianza. Sí, porque ahí fue una base de la Armada del Imperio brasileño, que se asentó ahí, y los restos que se encontraron, todos son de las escaramuzas que tuvieron ahí. Sí. Porque enfrente, del otro lado del río, está Paraguay. Cierto, sí. Sí, es justo el lugar donde se desemboca el río Paraguay en el río Paraná. Así que por un lado está Corrientes, por este lado está Chaco y enfrente está Paraguay. Y Tapirú, ¿Tiene algo, un centro muy histórico que es el leprosario? ¿Tiene algo que ver con esta guerra, digamos? No, el leprosario se hizo
A principios del siglo XX, antes de 1910, se hicieron dos construcciones iguales en la Argentina, son réplicas, son iguales. Una está en Córdoba y la otra en la isla del Cerrito. Era la presidencia de Figueroa Alcorta, donde había un arquitecto vinculado a la salud pública que diseñó estos espacios arquitectónicos para lo que en aquel momento era una forma revolucionaria de los tratamientos de salud mental, que era un lugar abierto, digamos, no el típico manicomio, sino con muchas comodidades para los internos y con tareas de taller de trabajo, laborales. Así que el que se hizo acá terminó siendo leprosario, porque se dio una epidemia también, pero el origen había sido otro. Ajá, está bien. Bueno, muchas gracias. No, al contrario. Bueno, ¿su nombre es? Mi nombre es Isidro Ayala. Sí. Estoy próximo a ser diácono permanente de la Iglesia Católica. Ahora estamos en la isla del Cerrito, que es una de las zonas que nosotros abarcamos como pastoral, como equipo de trabajo. Está el cura, está durmiendo justo ahora, y hoy mi otro compañero, también futuro diácono. Y hoy vinimos a hacer una actividad pastoral acá a la isla. Pero eso es nuestro ejido parroquial, digamos, pertenecemos a esta comunidad también de alguna manera. Y atendemos pastoralmente esta zona. Bien, le voy a hablar sobre el tema de San la Muerte. Sí. ¿Qué querés? No, su punto de vista de la iglesia, porque según dicen hay rechazo ante la devoción, más que nada porque es una creencia pagana. Bueno, originariamente, o justamente estuvimos charlando hoy, originariamente la devoción nace en el corazón de la Iglesia Católica. Los jesuitas, llegados de Portugal, que se instalaron en el sur brasilero y norte argentino nuestro, más en la zona de Posada, Corrientes, sur de Brasil, sería el norte de Uruguay, un poco esta zona. Ellos traían la cruz con el Cristo y le llamaban el Señor de la Buena Muerte. Jesús como Salvador del mundo, sí, y vencedor de la muerte. Jesús vence la muerte, pero en las primeras imágenes que traen tenía al pie de la cruz una calavera. Entonces era el Señor de la Buena Muerte o de la Santa Muerte. Entonces, dentro de la devoción que después viene un poco deformada con los primeros esclavos que traían de Brasil,
Ujú. se fue deformando y este Señor Jesús de la Buena Muerte pasa a ser Santa Muerte directamente. Y se empieza a deformar una devoción que nace en el corazón de la iglesia y en realidad el objetivo era otro, Era... La falta de contención, de apoyo o de deformación propio de la religiosidad popular quedó como Santa Muerte y se fue desvirtuando y mezclando Sí. un poco con el candomblé, un poco con el umbandismo y se fue por otros lares, digamos, pero originariamente nace en el corazón de la iglesia, como el Señor de la Buena Muerte. Exacto, o sea, inclusive los africanos creo que tienen una entidad llamada el Eyuta Tacabeira, que es un esqueleto vestido con capa roja. Claro, y al de ellos relacionarlo directamente con la muerte por ese lado, este Señor de la Buena Muerte se mezcla un poco con estas devociones, que esas devociones sí son paganas, Sí. esas otras, no esta originariamente que traen los curas, los jesuitas en aquel momento, como la devoción del Señor de la Buena Muerte. Claro, y encima toman el nombre de Santa Muerte con la de México. Bueno, la de México es otra historia porque Sí. es el Día de los Muertos, va por otro lado, inclusive otro origen, es otra Claro, cosa. pero parece ser que el nombre se lo atribuyeron a ella, aunque a pesar de que en realidad hace referencia a una diosa prehispánica. Esta parte no te la puedo confirmar, no tengo idea. No, está bien. No, esa parte no la sé. Pero optaron por ese nombre con la entidad, Sí, digamos. en realidad la entidad puede ser, pero el Señor de la Santa Muerte o el Señor de la Buena Muerte era el Cristo en la cruz. Ajá. Originariamente llega así a América Latina. Que después las deformaciones y este tipo de cosas puede haber ocurrido mil cosas más. Como puede pasar en cualquier momento de la historia. Hay muchas devociones que se han ido desvirtuando y deformando con el correr del tiempo algún otro interés, y sí, puede ser también. O sea, eso pasa también hoy día. Con las noticias, con las comunicaciones y un montón de cosas más, se va desvirtuando lo que originalmente nació para una cosa, se puede ir para otro lado tranquilamente. Eso no Claro. lo podemos manejar, digamos. Está bien, no, eso es porque la propia gente es lo que Claro. la lleva. Claro. Pero el tema de la cultura de los guaraníes, con el tema de la adoración a sus difuntos, que se mezcló con esto de la entidad esquelética. Se mezcló porque los guaraníes lo que tienen, inclusive hoy dentro de la cultura guaranítica, basta con que recorras algunas comunidades de Corrientes sobre todo, es la devoción no como entidades espirituales, que después se va a deformar y le van a poner nombre de entidades espirituales. En realidad, la devoción es el reconocimiento que tienen sobre nuestros antepasados que ya partieron, pero que de alguna forma acompañan el andar del pueblo. Eso siempre tuvieron los guaraní y aún hoy lo tienen. Ellos reconocen lo que la iglesia va a confirmar después como la vida eterna. Ellos ya tenían claro mucho antes que el evangelio llegue. Eso es indiscutible, es precolombino inclusive. Eso sí, eso está, pero eso es pureza de los guaraníticos, Sí. no influenciado por ninguna otra cultura. Claro, porque parte de las características era que tenían adoración a los huesos en su momento con la persona que murió. Se mezcló con la imagen que incluido Claro, después sí empezaron con las deformaciones y aprovechamiento de huesos para hacer los famosos trabajos espirituales o lo sí. que fuera, pero es una deformación que originariamente no ocurría, o sea, Claro. no acontecía eso propiamente, Ajá. sino que fue mezclándose e interculturizándose con otras corrientes venidas de otros lugares. Estos jesuitas eran españoles. Estos jesuitas que se instalaron en el sur de Brasil, sí, pero otros eran portugueses. Bueno, y los jesuitas, como son una fraternidad internacional, tenían de distintos países que venían, pero básicamente los primeros son llegados españoles. Como la corriente jesuítica viene por Brasil hacia el sur y la corriente franciscana va desde el sur hacia el norte. Estas tierras en las que estamos ahora propiamente, Isla del Cerrito, todo el norte de Santa Fe, todo Formosa y todo Chaco obviamente fueron misionados por los franciscanos, por otra corriente también venidos de España e instalados acá en América, en esta parte de América. Y digamos cuando, o sea, usted hablar de los presos que tienen la devoción a San la Muerte, delinquen o no delinquen, sin delinquiendo, parece ser como que eso no les cambia a ellos, digamos, ¿no? O sea, como que siguen delinquiendo, teniéndole la devoción igual, no los cambia de rumbo para hacer las cosas bien, digamos.
O eso ya depende de cada uno. Eso ya depende de cada uno. Sí, eso no, Ah, no tiene una relación directa con un estado de vida, ni siquiera con una manera de vivir. No es como creen los cristianos católicos o evangélicos que el aceptar el evangelio, aceptar a Jesús, indefectiblemente debería de llevarte a un cambio de actitud, un cambio de vida. Me parece que acá, en esta devoción deformada de San la Muerte por este lado, va por otro camino, no tanto por sino por la protección solamente, o por esta suerte de amparo sobre la muerte. Sí. Pero no sobre el cambio y la conducta de vida. O sea, el que va a seguir delinquiendo igual, porque está convencido que lo que hace no está malo, o sea, no es tan malo. Va por otro lado, me parece. Claro, como que es necesario hacer el mal como para seguir subsistiendo. No, porque ni siquiera para ellos es mal. No creo que sea mal. No sé, lo que para ellos es, sí, no es ni malo ni bueno, es. Lo que tuvieron que hacer para sobrevivir un sí, sistema y una realidad, una historia, vaya a saber en cada caso cómo pega y cómo fue dado, ¿no? Cómo se fue dando la cosa. Eso habría que ver en la historia de cada uno también, ¿no? Y pregunto yo algo ya más histórico. La Iglesia Católica para llegar hasta Isla del Cerrito, ¿cómo fue dándose eso? Para llegar a la Isla del Cerrito. Claro. Esto antiguamente era un leprosario. Y la Isla del Cerrito fue un lugar de exclusión por excelencia sobre una enfermedad concreta que era la lepra. Entonces, todo este territorio en el que estamos ahora era un gran hospital al aire libre. Entiendo. Vas a ver vos que todas las construcciones hablan de pabellones, en distintos avances y en distintas instancias y en distintos estadios de la enfermedad. Esta capilla, que es colonial también, era la sede de los curas que acompañaban el andar del hospital, digamos. Así nace Isla del Cerrito. Sí. Después los pacientes de aquí fueron llevados a lo que hoy es el Hospital Sommer, que está cerca de Luján. Los pacientes de acá fueron llevados todos allá y acá se quedó despoblado durante mucho tiempo y se lo vuelve a recuperar, no me acuerdo en qué año, pero se lo vuelve a recuperar como una alternativa turística, que es hoy. Hoy es una villa turística. Es más, Isla del Cerrito tiene de turismo también la parte histórica, que hubo la Triple Alianza. Porque acá terminó la guerra de la Triple Alianza, acá fue el final. Si vos bordeás el río, el epicentro del fin de la guerra de la Triple Alianza está en lo que hoy llamamos Punta Norte, sí, que es un punto prácticamente bipartita, porque estamos Paraguay para un costado, río Paraná para otro y río Uruguay o Pilcomayo, una cosa así, para otro. Son dos ríos. Vas a ver la división de las dos aguas, digamos, y hacia un costado está la República de Paraguay. Sí, eso ya que punto clave. Sí, eso que ya tenemos ahí a la vista es Paraguay. Para un lado y Corrientes pasa la patria para el otro. Ajá. Y acá fue el final de la Triple Alianza, la guerra de la Triple Alianza, por eso es histórico. Entonces tiene historia por cómo nace como hospital de lepras y también por la historia de la libertad de Argentina, de Paraguay, en el tema de la guerra de la Triple Alianza con Brasil. Bien. Bueno, para no molestarlo más, yo ahora traigo otro asunto totalmente diferente. La cruz de Cristo, que al fondo, abajo había una calavera, usted como sí. ¿Se asocia con la cruz de Caravaca, que también tiene una cruz? No. Es una calavera, digo. Es otra historia esa. Otra historia, va por otro lado. Pero la calavera que tiene la cruz de Caravaca, ¿es eso? ¿O no tiene nada que ver? Sí, habla de la muerte. Sí. Cristo venciendo la muerte sería. La calavera sería símbolo de la muerte y un Cristo que está venciendo la muerte. Claro, la ubicación, sí, digamos, representativa. Sí. Sí. Ese es el sentido. Ahora, ¿cuál es la historia de Caravaca? Va por otro lado, es otra cosa. Sí. Tiene otro origen y va por otro carril, por así decirte, que no tiene relación con esta que traída por los jesuitas. Claro, los jesuitas trajeron la cruz común. Sí, con el Cristo crucificado. Sí. Y era el simbolismo que se usaba en ese momento, en esa historia, Jesús venciendo la muerte. Inclusive algunos santos se los representa, San Francisco de Asís, hay una parte
que se lo representa con una calavera en la mano. Sí, en Uruguay, por ejemplo, vi eso. Y claro, pero también por esta relación de la vida espiritual está por sobre la vida de la muerte, o por sobre la muerte. La vida espiritual vence la muerte. Cristo venció la muerte ha sido vencida, bueno, un poco representa eso también. Por su divino acto de haber resucitado, Claro, que es lo que nos invita a Él, nosotros a hacer, digamos. En eso está la clave, la resurrección marca la clave. San Pablo va a decir, si Cristo no hubiera resucitado, todo lo demás es circo, o sea, no tiene sentido. Está bien. Lo que le da sentido a la fe cristiana es la resurrección. Y un poco delicada pregunta, digo ahora. Todo esto es una creencia. Ustedes lo tienen como realidad, Sí, como un hecho. sí. Y la resto, a veces la contracara siempre dice de que esto sí es una simple leyenda, no es una creencia. Ningún historiador serio que se precie de historiador serio Sí. podría llegar a negar la existencia de Jesús, primero. O sea que científicamente, si consideramos a la historia como una ciencia, científicamente está demostrado la existencia de Cristo y la existencia de Dios. Eso no hay ningún historiador que se atreva a contradecirlo. Por un lado es una certeza de que Jesús haya existido. Si Jesús no hubiese resucitado, también hubo historiadores serios a lo largo de la historia que se hubiesen encargado de demostrar lo contrario. Pero en cuestiones de fe, nadie está obligado a creer, nadie puede decirte que Dios, nadie te puede demostrar que Dios existe, como nadie te puede demostrar que Dios no existe. Existe. Por eso es una materia de fe. En eso radica una materia de fe. Claro, porque el ateísmo siempre busca por ahí el lado científico de la explicación de por qué alguien se curaría milagrosamente, por decir. Sea a través de relación a Jesús, Gauchito Gil, lo que sea. Sí. La creencia en Dios no necesariamente tiene que ser un Dios bíblico. ¿Entendés? Sí. O sea, porque eso sí sería teología. Creer en una deidad implica también aceptar que hay una fuerza superior en la que el hombre no la puede explicar ni la puede justificar. Claro. Que son los puntos negros que nadie le encontró la explicación. Y hay muchos puntos negros en las distintas ciencias. Por ejemplo, la curación, no querés milagrosa, misteriosa, rara, que no estaba prevista y que no te la puedo explicar por qué se dio ni cómo se dio. Si no querés decirla milagrosa, no la diga milagrosa, decirla rara, decirla clave, decirla... ¿No? Pero hay distintos hechos en la historia de la humanidad y en la vida de las personas que se dieron hechos que no tienen una explicación ni científica ni lógica, pero que están y que existen y que son. ¿Cómo le decís a una mamá de que su hijo estaba condenado a la muerte y zafó? Andá a decirle que es mentira, si lo tengo vivo entre mis brazos. Claro. Y hay algunas excepciones donde Dios toma diciendo, me lo llevo. Y si pasa que si yo desde el ateísmo quiero explicar en la lógica humana, tendría que renunciar a que existe una posibilidad de una fuerza o una energía superior. Si yo fuera el creador de ciertos muñecos, que yo tengo la decisión y la posibilidad de darle vida, el muñeco va a pensar como muñeco. Ahora, si yo pienso como esos muñecos que yo creé, sería una idiotez mía. Entonces, si yo a Dios no lo puedo entender desde mi limitación humana, porque dejaría de ser Dios. Acá estaban ubicados unos hornos, ¿veo? Allá, En el fondo. por el fondo, todos unos hornos donde
Las personas que fallecían con lepra, ¿no? Los cadáveres con lepra, traían y lo cremaban en los hornos. Todos los cuerpos acá era de crematorio. Y la ceniza de los cuerpos de las personas que morían con la lepra y que eran incinerados, lo guardaban en una urna, similar a esta urna. ¿Sí? Acá se guardaban las cenizas de los cadáveres. ¿Esa es una auténtica o es una réplica? Son auténticas. Las urnas vienen de distintas formas, ¿viste? Estas tienen forma de copas, ¿viste? Sí. Después algunas que vienen cuadradas, otras rectangulares, ¿viste? Sí. Pero todo cumple la función de urnita para guardar la ceniza de los cuerpos quemados. Acá estuvo Rodolfo Walsh, años atrás. Estuvo, sí. Sí. Precisamente por eso esta biblioteca lleva el nombre de Rodolfo Walsh. Claro. La biblioteca se llama Rodolfo Walsh. En su nombre, digamos, conmemoración. En su nombre se le colocó ese nombre a la biblioteca precisamente, ¿viste? Por la visita de él, la persona ilustre, ¿viste? Ujú. Y bueno, esta especie de, ¿viste? Que vemos como estantes de mármol. Sí. Acá se ubicaban las urnas, ¿ves? Todas las urnas, todo esto estaba todo lleno de urnas. Todo lleno de urnitas con ceniza de los cadáveres de las personas que fallecían con lepra. Eran todo urnitas con ceniza. Y digamos que, ¿por qué buscaron a Rodolfo Walsh simplemente para mencionarlo a él? ¿Solamente a él? ¿No hubo otro candidato para mencionar, bendecir el nombre? Yo no soy tampoco acá de la isla, ¿viste? Yo soy de Resistencia, Sí. de la capital del Chaco, ¿viste? Yo vine a trabajar Sí. bueno, el año pasado vine yo, ¿viste? Por eso la historia no es que conozco mucho. Pero sí, la verdad, ¿viste? Se tendría que haber topado alguna persona ilustre acá de la ciudad, ¿viste? Que haya colaborado con la creación de la biblioteca, o una docente que haya trabajado acá muchos años, ¿viste? Generalmente sucede eso para colocar un nombre, o algún prócer, ¿viste? Rodolfo Walsh dice que fue una visita nomás que vino, Sí. ¿viste? Fue una visita que vino acá a la isla, ¿viste? Estuvo acá. Moscoy quiere decir campo del cielo. Piguel no acá. Sí. Sí. Está en el sudoeste chaqueño, está al límite con Santiago del Estero, donde cayó un enorme meteorito, del cual se encontraron muchos restos en lo que es la localidad de Gancedo. Siempre se piensa que se va a encontrar, y de hecho hace unos pocos años se encontró otro fragmento más grande que el que se había encontrado. Y todavía se sigue buscando el famoso mesón de fierro que los conquistadores españoles dejaron anotado, que lo habían visto en esa zona y que tenía unas dimensiones extraordinarias, pero hasta el día de hoy no se han encontrado. Hay un museo en ese lugar, Sí. que también es interesante, donde están todos los fragmentos. Bueno, es un atractivo muy importante de la provincia. Me recuerda, yo leí algo sobre eso y he visto algo en televisión de que hubo una especie de geólogo yanqui que se lo hizo llevar, ¿puede ser? No era geólogo, era Un mentiroso. sí, Sí. sí, se lo estaba llevando en un camión, pero afortunadamente lo detuvieron Sí. y no se lo pudo llevar. Lo cierto es que pequeños fragmentos como este circulan en internet a precios elevados. Eso es cierto. Eso sería como una especie de tráfico de... Sí, de patrimonio Cultural nacional. Y provincial. ¿Hay una especie de condena por eso? Y yo no he visto a nadie preso todavía por eso. ¿Pero pagar una multa, algo por el estilo? Debería retornar porque es patrimonio del Estado. O sea que el castigo que es, esto no se puede llevar y listo, ya está. Es que difícilmente los encuentran, ¿no? Pero están en internet, uno busca y están Pero ofrecidos. nadie se mueve para que Nadie eso... hace algo para evitarlo. Un estadounidense colaboró desinteresadamente en todo lo que fue la investigación y hallazgo Sí. del meteorito Chaco, que era el más grande hasta que apareció el Gancedo. Un señor de apellido Cassidy, de una de las universidades importantes de Estados Unidos, Sí.
colaboró y fue fundamental porque era el que más sabía del tema. Ujú. Este otro norteamericano, este otro ciudadano estadounidense que se quiso robar, no era geólogo ni nada. Se hizo pasar por geólogo. puede ser. Seguramente, sí. Señoras y señores, bienvenidos a Buenos Aires. Les solicitamos permanecer sentados con los cinturones de seguridad ajustados hasta que se apague el cartel indicador. Todos los pasajeros descenderán únicamente por la puerta delantera. Recuerden llevar con ustedes sus efectos personales. En nombre de Aerolíneas Argentinas, miembro de la Alianza SkyTeam, el comandante Capela y esta tripulación, confiamos hayan disfrutado el vuelo y esperamos contarlos nuevamente entre nuestros pasajeros. Buenos días y muchas gracias por volar con nosotros. Ladies and gentlemen, welcome to Buenos Aires. Please remain seated, the seatbelt fastened, until the fasten seatbelt sign is turned off. All passengers will disembark through the forward exit only. Don't forget to take your personal belongings with you.
We have Aerolíneas Argentinas Sky Team member, Captain Capella and his crew hope you enjoy the flight and look forward to seeing you again on board. Goodbye, and thank you for flying with us.